Vamos a tomar todos nuestros lugares y permitirle a nuestro compañero Omar Guerra hacer uso de la voz para que nos comparta su tema de tesis. Pues falta un minuto. Le damos chance que se acomoden los que faltan. Aunque dice la manager que ya podemos empezar. Así es que, adelante Omar, todo tuyo el escenario. ¿Sí me escuchan? Gracias. Buenos días, mi nombre es Omar Guerra Mesa y el día de hoy les voy a exponer mis avances de tesis que tiene como título Identificación de especies de vibrio portadoras del plásmido PVA1 y relación entre el contenido de plásmidos y la virulencia en camarón blanco. Mi comité de tesis está conformado por mis directores, el doctor Píndaro Álvarez Ruiz y la doctora Gabriela López Cervantes, y mis asesores, los doctores Wenceslao Valenzuela Quiñones, María Nancy Herrera Moreno y Carlos Rosendo Romo Quiñones. La acuacultura es una actividad económica de relevancia mundial y entre los principales productos acuícolas destaca el camarón blanco por su tolerancia a temperatura, su tolerancia a salinidad, su alto valor nutricional y su sabor único. Durante el 2022 se estimó que en el mundo se produjeron 9.400.000 toneladas de camarón por acuacultura, de los cuales México aportó con 193.025 toneladas. En ese año, los principales estados productores en México fueron Baja California, quien aportó con 2.223 toneladas, Colima con 7.015, Nayarit con 10.528, Sonora con 84.487 y Sinaloa con 86.821 toneladas, siendo Sinaloa el principal estado productor. En Sinaloa, los principales municipios productores fueron Navolato, quien aportó con 11.338 toneladas, Angostura con 11.571, Culiacán con 12.254, Guasave con 22.624 y Ahome con 26.250, siendo Guasave y Ahome los principales municipios productores en ese año. La producción de camarón blanco puede ser afectada por distintas enfermedades de origen microbiano. En camarón blanco, las principales enfermedades que afectan la producción son de origen viral, tal es el caso como la necrosis infecciosa hipodermal hematopoyética, la baculovirosis tetraédrica, el síndrome de la mancha blanca y el síndrome de Taura. Sin embargo, existen enfermedades bacterianas que también pueden afectar su producción, tal es el caso como la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas o HPND, que se detectó por primera vez en China en el 2009 y en México durante el 2013. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia del emblanquecimiento o atrofia del hepatopáncreas, intestinos vacíos, pérdida muscular, daño o destrucción de células RBOF y pérdida de actividad mitótica en células E. Esta enfermedad es ocasionada por bacterias del género Vibrio. Estas bacterias son bacilos curveados, son gram negativos, poseen flagelos polares, son halófilos y son aerobios facultativos. Además, estos microorganismos poseen factores de virulencia que les permiten generar esta enfermedad. Tal es el caso de la presencia de flagelos polares, la capacidad de sintetizar adhesinas, su capacidad para sintetizar las toxinas binarias pira-B, así como la presencia de distintos sistemas de secreción. Actualmente, la patogenicidad molecular de esta enfermedad se continúa investigando, pero actualmente se cree que Vibrio parhemolyticus entra a través de la boca y se adhiere, aquí podemos ver a Vibrio como estas células grisáceas y se adhiere al tejido epitelial del estómago y en el tejido epitelial del estómago comienza a sintetizar las toxinas pira-B. Estas toxinas pira-B pueden pasar a través del tamiz gástrico, que es una membrana que divide al estómago del hepatopáncreas. Una vez que ingresa al hepatopáncreas, puede adherirse a las células de los túbulos hepatopancreáticos a través de los glicosaminoglicanos que se encuentran en la membrana y posteriormente a través de receptores específicos. Una vez que se unen, pueden formar poros en las células, lo que ocasiona su lisis. Una vez que se destruyen estas células,
se daña también el tamiz gástrico y puede haber infiltración bacteriana e infiltración hemocítica. Por ello, se resalta la importancia de las toxinas pira-B tanto para el desarrollo de la enfermedad como para su diagnóstico. Ahora, el genoma de las bacterias del género Vibrio está dividido en un cromosoma principal y en material genético extracromosomal que se conoce como plásmidos. Estos plásmidos contienen genes que están relacionados a procesos como conjugación, resistencia antimicrobiana y también a patogenicidad. Específicamente en Vibrio hay un plásmido de virulencia que se conoce como PVA1, que tiene un tamaño aproximado de 69 kilobases, el cual contiene genes que les permite la síntesis de las toxinas binarias pira-B, factores de conjugación, así como los sistemas de secreción de tipo 2 y tipo 3. Inicialmente, se consideraba que Vibrio parhemolyticus era el único agente causal de la HPND debido a su capacidad para albergar este plásmido. Sin embargo, actualmente se ha observado que este plásmido puede ser transferido a través de distintos mecanismos de transferencia horizontal génica. Tal es el caso de los procesos de conjugación y transformación. Y en diversos estudios se ha detectado que especies como Vibrio campbelli, Vibrio harbelli, Vibrio alginoliticus, Vibrio ponensis y Vibrio owensi, entre otros, pueden albergar este plásmido. En cuanto a los antecedentes de identificación de Vibrio, destaca el estudio de Muthukrishnan y colaboradores en el 2019, quienes evaluaron 2 aislados de Vibrio provenientes de Malasia. Ellos detectaron los genes pira-B a través de los métodos AP3, AP4, PCR duplex pira-B VP y posteriormente los identificaron a través de un análisis multilocus de secuencias, amplificando los marcadores 16S ARNR, RCTB y RPOD. De los 2 aislados, los autores identificaron a 7 dentro de la especie Vibrio parhemolyticus y a 5 dentro de la especie Vibrio harbelli, con un alto valor de soporte bootstrap. Posteriormente, Sangpo y colaboradores evaluaron a 31 aislados del sudeste de Asia y ellos identificaron a los genes pira-B mediante los métodos AP4 y PCR duplex pira-B VP, y ellos identificaron a los aislados mediante la amplificación de los marcadores LDH, TOX-R y 16S ARNR. De los 31 aislados, 9 de ellos fueron positivos para la presencia de los genes y todos fueron identificados como Vibrio parhemolyticus, mientras que 22 no poseían estos genes y fueron identificados como Vibrio parhemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Vibrio owensi, Vibrio alginoliticus y Aeromonas schuberti. Liu y colaboradores en el 2021 identificaron especies de Vibrio asociadas a HPND en Pheneropeneus guineensis de Qingdao, China. Ellos identificaron la presencia de los genes pira-B mediante PCR duplex pira-B VP e identificaron a los aislados mediante la amplificación del marcador 16S-ARNR y fue identificado como Vibrio owensi. Posterior a pruebas de virulencia, identificaron una mortalidad de hasta el 60% en Pheneropeneus guineensis y hasta el 80% en Peneus banamei. Posteriormente, Wang y colaboradores en el 2024 identificaron aislados de Vibrio asociados a HPND en Peneus banamei en Guangdong y Jiangsu, China. Ellos identificaron a los aislados a través de la comparación de los genomas y ellos identificaron a 29 aislados como Vibrio parhemolyticus, 3 como Vibrio alginoliticus y 1 como Vibrio owensi. En cuanto a los antecedentes de la cuantificación, destaca el estudio de Han y colaboradores en el 2015. Estos autores desarrollaron una técnica basada en PCR en tiempo real para detectar y cuantificar el plásmido de virulencia PVA1, el cual fue probado en camarones provenientes de Vietnam, México y China. Ellos desarrollaron los primers a partir del gen plasmídico PIRA y estandarizaron la curva a través del plásmido recombinante PVPIRA1 y lograron identificar al plásmido en todas las muestras en rangos que oscilaron entre 3.9 por 10 a la 0 y 4.7 por 10 a la 6 plásmidos por miligramo de tejido. La acuacultura es una actividad económica de gran relevancia a nivel mundial y la producción de camarón blanco puede ser afectada por enfermedades como la HPND, que es ocasionada por múltiples especies del género Vibrio. Actualmente existe poca información sobre los agentes causales de la HPND en la región, por lo que su identificación puede contribuir al diseño de estrategias de control específicas para cada especie. Además, existe poca información acerca de la relación que existe entre el número de plásmidos de los aislados de Vibrio y su capacidad virulenta.
por lo que su estimación puede brindar mayor entendimiento sobre la enfermedad, además de que podría permitir mejorar los sistemas de monitoreo. Para este proyecto se plantearon dos hipótesis. La primera es que el camarón blanco de cultivo es hospedero de diferentes especies de vibrio portadoras del plásmido PVA1. Y la segunda, la virulencia de especies de vibrio causantes de HPND es directamente proporcional a la cantidad de plásmidos PVA1 que portan. Ay, perdónenme. Okay. Como objetivo general, se planteó el siguiente: identificar especies de vibrio portadoras del plásmido PVA1 y estimar la relación entre su contenido de plásmidos con la virulencia en camarón blanco. Además, se plantearon 5 objetivos específicos. El primero es determinar la presencia del plásmido PVA1 en aislados de especies de vibrio mediante el método AP4. El segundo es identificar especies de vibrio portadoras del plásmido PVA1 mediante un análisis multilocus de secuencias empleando los genes 16S-ARNR, RPOD, RCTB y TOXR. El tercero es determinar el número de plásmidos PVA1 de especies de vibrio mediante la cuantificación del gen plasmídico PIR-A. El cuarto es evaluar la virulencia de especies de vibrio con concentraciones altas y bajas del plásmido PVA1 contra Peneus banamei. Y el quinto es determinar la correlación entre el número de plásmidos PVA1 y la virulencia de especies de vibrio en Peneus banamei. Actualmente ya se cumplió con el primer objetivo específico, por lo que esa metodología se hablará en pasado y el resto de las metodologías se hablarán en futuro. Para cumplir con el primer objetivo específico se planteó la siguiente metodología. 40 aislados de vibrio fueron proporcionados por el Laboratorio de Biotecnología Acuícola del CIDIR Sinaloa, los cuales fueron previamente recolectados de 4 granjas acuícolas y un laboratorio de producción de poslarvas. Estos fueron inoculados en medio TCB al 3.5% de cloruro de sodio y preservados con glicerol al 20% en una disolución volumen-volumen. Posteriormente, 65 aislados fueron recolectados de 6 granjas acuícolas de Guasave y Ahome, Sinaloa, a través de un muestreo no probabilístico, muestreando estanques con sospechas de HPND. De cada camarón se muestrearon exoesqueleto, hepatopáncreas, tubo digestivo, estómago y también se tomaron muestras de camarones muertos. Estos fueron inoculados en medio TCB al 3.5% de cloruro de sodio. Posteriormente se incubaron a 30 grados centígrados durante 12 horas y se inocularon en medio TCBS al 3.5% de cloruro de sodio a través de diluciones seriales con un factor 1:10. Posteriormente se incubaron a las mismas condiciones y se separaron las colonias por la técnica de estría cruzada por duplicado para poderlas purificar. Posteriormente se inocularon en el mismo caldo bajo las mismas condiciones, se preservaron en glicerol al 20% en una disolución volumen-volumen a menos 70 grados centígrados y previo a realizar la extracción de ADN se volvieron a inocular a este medio bajo las mismas condiciones y se centrifugaron a 10.000 fuerzas G durante 5 minutos para concentrar el saco bacteriano. Para la extracción de ADN se realizó la técnica de bromuro de cetiltrimetilamonio o CETAP de acuerdo a lo recomendado por Samarakuni y colaboradores en el 2012. Para ello, como buffer de lysis se utilizó la disolución de CETAP al 3% con beta-mercaptoetanol al 0.2%. Se les dio un tratamiento con ARN-ASA y posteriormente se añadió cloroformo alcohol isoamílico en una proporción 24:1. Para precipitar los ácidos nucleicos se utilizó un volumen de isopropanol y para lavar la pastilla se utilizó etanol al 75%. Posteriormente, la pastilla fue resuspendida con agua ultrapura, se cuantificó en un nanodrop y se diluyó hasta llegar a una concentración de 50 nanogramos por microlitro. Para poder detectar la presencia de plásmido PVA1 se planteó la siguiente metodología. Se utilizó el método AP4, el cual consta de un PCR de punto final y un PCR anidado. Para el primer PCR se utilizaron los juegos de primers AP4F1 y AP4R1 que amplifican para un fragmento de 1269 pares de bases, mientras que para el PCR anidado se utilizaron los juegos de primers AP4F2 y AP4R2 que amplifican para un fragmento de 230 pares de bases. Estos se corrieron en un gel de agarosa al 1% teñido con red gel a 85 voltios durante 35 minutos y los productos de PCR fueron visualizados en un fotodocumentador de marca Biorad. Para cumplir con el segundo objetivo específico se planteó la siguiente metodología.
se amplificarán los marcadores 16S-ARNR, RPOD, RCTB y TOXR, que amplifican para fragmentos de 1385, 780, 591 y 477 pares de bases respectivamente, empleando los primers recomendados por Pascual y colaboradores en el 2010. Una vez que se realicen los PCRs, se secuenciarán en Simvestab de Langevio, los electroferogramas serán editados manualmente en el programa Bioedit y posteriormente se descargarán secuencias de referencia en el banco de datos GenBank del NCBI. Posteriormente, en el programa MegaX se calculará la mejor prueba de sustitución nucleotídica y para la reconstrucción filogenética se utilizará el método de máxima verosimilitud, brindando una robustez a los árboles de 1000 réplicas Bootstrap. Estos árboles posteriormente serán editados en el programa FigTree versión 1.4.0, de acuerdo a lo recomendado por Kumar y colaboradores en el 2018. Para cumplir con el tercer objetivo específico se planteó lo siguiente: se realizará un PCR de tiempo real utilizando los juegos de primers VP-Pira-F y VP-Pira-R con una sonda TACMAN que contiene como reportero la molécula FAM en el extremo 5' y como quencher la molécula TAMRA en el extremo 3'. Para cuantificar la curva se utilizará un plásmido recombinante que se elaboró previamente a partir del plásmido PGMT-EC de Promega. Este será proporcionado por el Laboratorio de Biotecnología Acuícola de CIDR Sinaloa y será diluido con un factor 1:10 para la estandarización. Para cuantificar el número de plásmidos se utilizará la siguiente fórmula, que es 6.02 por 10 a la 23 multiplicado por la cantidad de ADN entre la longitud del ADN por 660 gramos por mol, en donde 6.02 por 10 a la 23 es la cantidad de materia que se encuentra en un mol y 660 gramos por mol es el peso molecular promedio de un par de nucleótidos. Esta fórmula es la recomendada por Welean y colaboradores y la utilizada por Han y colaboradores para la cuantificación de plásmidos. Posteriormente, para determinar si existen diferencias entre el número de plásmidos de cada aislado de vibrio, primero se realizará una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y de homocedasticidad o igualdad de varianzas de Bartlett. En caso de que los datos sean paramétricos, se utilizará una ANDEVA de una vía y una prueba post-hoc de Tukey con un nivel de confianza al 95%. De no ser paramétrico, se utilizará un Kruskal-Wallis con una prueba post-hoc de Dunk al mismo nivel de confianza, utilizando como variable dependiente el número de plásmidos PVA1 y como variable independiente las especies de vibrio. Para cumplir con el cuarto objetivo específico se planteó la siguiente metodología. Se seleccionarán aislados de vibrio con concentraciones altas y bajas del plásmido. Posteriormente serán inoculados en medio TSB al 3.5% de cloruro de sodio y se incubarán a 30 grados centígrados hasta alcanzar una densidad óptica de 0.8 a 580 nanómetros. Posteriormente será centrifugado a 2000 fuerzas G y diluido con agua salina hasta alcanzar una densidad óptica de 0.5 a 580 nanómetros. Posteriormente se inoculará en medio TCBS mediante diluciones seriadas y se calcularán las unidades formadoras de colonias. Para las pruebas de virulencia se considerarán 15 camarones PL15 que se colocarán en acuarios de 25 litros con una salinidad de 30 partes por mil a 30 grados centígrados con aireación constante. El método de infección será por inmersión de acuerdo a lo recomendado por Tran y colaboradores en el 2013, en donde como tratamiento se utilizarán cada especie que se identifique de vibrio con concentraciones altas y bajas del plásmido. Los camarones serán inoculados en una disolución de 1 por 10 a la 6 células por mililitro durante 15 minutos y posteriormente se transferirán a acuarios con agua salina y habrá un control negativo sin exposición. La mortalidad se estimará en porcentaje y se medirá cada 6 horas durante 5 días. Posteriormente los datos serán transformados mediante la función arcoseno y se realizará una ANDEVA de 2 vías con una prueba post-hoc de Tukey con un nivel de confianza al 95%. Como variable dependiente se tomarán los porcentajes de mortalidad y como variables independientes las especies de vibrio y los números de plásmidos PVA1. Y para cumplir con el quinto objetivo específico se planteó la siguiente metodología. Se realizarán con los datos una prueba de normalidad o homocedasticidad. En caso de que los datos sean paramétricos, se calculará el coeficiente de correlación de Pearson que indica una asociación lineal
y en caso de no ser paramétrico se calculará el coeficiente de correlación de Spearman, que indica una asociación no lineal. En ambos casos se calcula el valor de R. Cuando R alcanza un valor de 1 positivo, indica una relación positiva perfecta. Cuando el valor de R es de 0, no existe alguna relación, y cuando es de 1 negativo, existe una relación inversa entre las variables. Todo esto se realizará en el programa Minitab versión 19. Como avances de resultados, se obtuvieron 105 aislados de vibrio de 10 granjas acuícolas de Guasave y Ahome, Sinaloa, de los cuales 65 mostraron colonias de color amarillo en medio TCBS y 40 mostraron colonias de color verde. A su vez, en la siguiente gráfica es posible observar los diferentes orígenes de aislamiento de cada uno de los aislados de vibrio: 61 de patopáncreas, 19 de exoesqueleto, 8 de camarones muertos, 7 de tubo digestivo, 7 de poslarvas y 3 de estómago. De acuerdo a Luna y colaboradores en el 2010 y Percival y Williams en el 2014, las especies de vibrio se pueden clasificar de acuerdo a su capacidad para fermentar sacarosa. Entonces, en medio TCBS, aquellos organismos que fermentan sacarosa producen colonias amarillas y los que no fermentan producen colonias verdes, por lo que la presencia de colonias amarillas pueden ser indicativos de la presencia de vibrio choleré, vibrio alginolíticos o vibrio fluvialis, mientras que los que producen colonias verdes son indicativos de la presencia de vibrio paremolíticus, vibrio harvelli, vibrio bunificus o vibrio mimicus. Por otra parte, de los 105 aislados, a través del método AP4, se detectó que 89 muestras poseían el plásmido de virulencia PVA1. Esto se observó a través de los geles de electroforesis. En la imagen es posible ver un gel en donde el primer carril es un marcador molecular, el segundo carril es un control positivo, seguido de las muestras y al final 3 controles negativos. A su vez, en esta gráfica es posible observar una comparativa en el número de aislados totales por origen de aislamiento y los números de aislados con la presencia del plásmido. En el patopáncreas, de los 61 aislados, 52 poseían el plásmido. En exoesqueleto de 19, 16 lo poseían. De camarón muerto de 8, 7 lo poseían. De tubo digestivo de 7, 6 lo poseían. De poslarvas de 7, 6 lo poseían. Y de estómago de 3, 2 lo poseían. Además, fue posible identificar que de las 89 muestras, 59 formaron una única banda en el gel de electroforesis, que es de aproximadamente 230 pares de bases, mientras que 30 aislados formaron un patrón de doble o hasta triple bandeo. De acuerdo a Danktipp y colaboradores, esto es indicativo de alta concentración de templado durante el PCR. Cuando existe mucho templado en esta técnica, los primers residuales del primer PCR interactúan con los primers del segundo PCR y se forman bandas de 357 y 1142 bandas respectivamente, por lo que la presencia de múltiples bandas en el gel de electroforesis nos permite inferir que existen altas concentraciones del plásmido PVA1 en esos aislados. Tomando en cuenta esto, los orígenes de aislamiento, los colores de colonia y los patrones de bandeo, se seleccionaron 42 aislados para continuar con el resto de los experimentos. De acuerdo al origen de aislamiento, fueron 16 de patopáncreas, 9 de exoesqueleto, 3 de tubo digestivo, 1 de estómago, 7 de camarones muertos y 6 de poslarvas. Fueron 22 aislados que formaron colonias verdes, 20 que formaron colonias amarillas, 23 aislados que formaron una banda y 19 que formaron 2 bandas. Actualmente me encuentro en el segundo semestre, este es mi primer seminario y actualmente me encuentro realizando los PCRs para el análisis multilocus. Gracias. Bueno, les pido que guardemos silencio, tomemos los lugares para dar continuación con el programa de hoy a cargo de Brian. Nos expone su tema de tesis. Adelante, Brian. Bueno, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Okay. Muy buenos días, mi nombre es Brian Ignacio García Cerecer. Vengo a presentarles mi proyecto de tesis, el cual es desarrollo de un software como herramienta tecnológica y sistema de gestión para manejo y toma de decisiones de proyectos acuícolas. Mis directores son el doctor Juan Pablo Apún Molina,
el doctor Mauro Espinosa Ortiz, y mi comité tutorial está conformado por la doctora María Nancy Herrera Moreno, la doctora Apolinar Santamaría Miranda y el maestro en ciencias Francisco Javier Arce. A manera de introducción, la acuacultura ha estado en constante crecimiento en las últimas décadas. Es una actividad la cual suministra alimento de origen acuático. México es uno de los principales productores de esta rama, teniendo una cosecha total de 304 toneladas de este producto, entre las cuales 194 toneladas fueron de camarón y 60,000 toneladas fueron de tilapia. Entre los métodos de cultivo podemos encontrar lo que es el extensivo, semi-intensivo, intensivo e hiperintensivo. Lo que diferencian estos métodos de cultivo es el uso de las tecnologías, el área de cosecha y la densidad de siembra, además del factor humano. Entre las problemáticas que se encuentran tenemos lo que es la obtención de alimentos de calidad, enfermedades, control y mantenimiento de los parámetros físico-químicos del agua. Todo proyecto acuícola debe de tomar a consideración los siguientes aspectos, entre los cuales se encuentran la productividad, la cual contiene lo que es la cría del organismo, las biometrías, parámetros físico-químicos, crecimiento y alimentación. También debe de considerar lo que es la parte económica administrativa, que conlleva los salarios, pagos de servicios, compras, mantenimientos, costos operativos y ventas. A su vez, no debe dejar de lado la parte del almacén, el cual se encarga del inventario, los proveedores, registros de materiales, entradas y salidas. Conapesca nos dice que cuando los productores llegan a presentar una baja productividad, puede deberse de entre distintos factores, ya sea enfermedades, por el inadecuado manejo de los recursos acuícolas, que podemos desglosar en dos, el cual es la deficiente información estadística acuícola y la nula o poca trazabilidad de sus recursos acuícolas y sus transformaciones. Las empresas hoy en día han optado por digitalizar sus procesos. Aquí es donde entra la industria 4.0, la cual se desglosa entre los robots, las simulaciones, sistemas de integración, Internet de las cosas, ciberseguridad, el cloud computing, la realidad aumentada y el Big Data. Entre mis antecedentes podemos encontrar que Andrés Ceballo desarrolló un software para mejorar el desempeño y organización de datos dispersos en el ciclo productivo, facilitando el acceso a información, optimizando la toma de decisiones y reduciendo tiempos de cosecha. Luna García aplicó técnicas de ciencia de datos y modelos computacionales en empresas acuícolas para optimizar la toma de decisiones. Su trabajo integró técnicas multicriterio e inteligencia artificial, como los algoritmos genéticos, sistemas difusos para abordar decisiones estratégicas y operativas en áreas como alimentación y manejo de lotes. Quispe Cala desarrolló una herramienta tecnológica compuesta por un sistema web y una aplicación móvil para monitorear la producción piscícola y controlar enfermedades en peces. Utilizó metodologías ágiles como Scrum para el manejo del sistema web y MobileD para aplicaciones móviles, y se organizó el proyecto en 7 distintos sprints. Pico Calva realizó un estudio de factibilidad para implementar una infraestructura IoT en la acuicultura. Una arquitectura estaba organizada en 4 capas, las cuales son las redes físicas, la red, el servicio y aplicación. Permitía transmitir datos a la nube para su almacenamiento y procesamiento y análisis de toma de decisiones. Zafire y Ratnasari implementaron ChatJS para la visualización de datos de producción, facilitando el seguimiento de inventarios y procesos en tiempo real. Esta visualización permitió una comprensión rápida, comparación entre datos objetivos y reales,
para mostrar el estado de las etapas de producción en diversos formatos de gráficos. Como justificación, tenemos que la acuicultura enfrenta el desafío de integrar tecnologías que mejoren la eficiencia y sostenibilidad del sector, adaptándose a las particularidades de cada sistema de cultivo. Desarrollar un sistema de evaluación integral permite monitorear la calidad del agua, el crecimiento de los organismos y registrar los costos de producción de manera continua. Esto facilita el uso de recursos clave como alimentos y energía, maximizando el rendimiento económico. Además, aporta datos precisos a la investigación, promoviendo una acuicultura rentable y sostenible que responde a las demandas de producción responsables y conservación ambiental. Mi hipótesis es que la implementación de un software como sistema de gestión de proyectos acuícolas facilitará el control y la toma de decisiones, optimizando la eficiencia en sistemas comerciales y de investigación. Ayudará a reducir pérdidas de recursos y costos, además de facilitar la proyección de producciones y la identificación temprana de posibles problemas. Mi objetivo general es desarrollar un software para la gestión integral de proyectos acuícolas para la optimización de procesos y facilitar la toma de decisiones. Mis objetivos específicos son obtener y analizar información directa de personas involucradas en proyectos acuícolas para identificar sus necesidades y requerimientos específicos, alinear con un desarrollo adaptable y viable con la metodología Kano. Para el objetivo 2, diseñar la arquitectura del software destinado a las gestiones de datos acuícolas con base al lenguaje de programación JavaScript y Vue.js como interfaz gráfica. Para el objetivo 3, tenemos la implementación de un servidor para el despliegue, almacenamiento y pruebas de software de su versión beta y validar distintos métodos estadísticos. Y para el objetivo 4 es evaluar la herramienta en situaciones reales con un proyecto acuícola experimental o comercial. Para la metodología del objetivo 1 vamos a utilizar la encuesta, la cual está dividida en 5 rubros, los cuales son información general, infraestructura y equipamiento, proceso productivo y gestión, administración y logística y necesidad de un software de gestión. Esta encuesta será realizada en la CONACUA 2024 en el mes de diciembre. Se llevará a cabo por medio de un QR. La encuesta ya está realizada y los datos serán analizados con la metodología Kano para darle factibilidad a los métodos implementados en el software. Mi metodología para el objetivo 2 consiste en la metodología de Waterfall para el desarrollo de software, la cual dividimos en los siguientes 6 pasos. La definición de objetivos y necesidad del usuario, diseño de la arquitectura de información, creación de wireframes y prototipos de baja fidelidad, diseño de prototipos de alta fidelidad y pruebas de usabilidad, desarrollo de un sistema adaptable y responsivo y la implementación de principios de accesibilidad. Para el primer paso del objetivo 2, definición de objetivos y necesidades de usuario, identificamos 4 tipos distintos de usuarios que va a contener nuestro software, los cuales son el encargado, el biólogo, almacenista y el técnico. Cada uno de ellos contará con 3 tipos distintos de permisos, ya sea lectura, escritura y modificación acorde a su área. Cada uno de estos permisos contará con uno de los siguientes estados, los cuales pueden ser permiso o no permiso. La siguiente tabla es la tabla que se utilizará en nuestro software. Aquí podemos encontrar la lista de permisos que se encuentran y como podemos notar, el encargado tiene acceso a todas ellas, ya sea desde la lectura, escritura o modificación. Mientras que el biólogo, almacenista y técnico solo cuentan con acceso a la lectura y escritura de sus áreas competentes. El único que tiene acceso a la modificación en este caso es el encargado. Para la metodología del objetivo 2, diseño de la arquitectura y la información, la dividimos en 4 distintos bloques, el cual es el front-end, back-end y la base de datos que está relacionado con el back-end.
El funcionamiento del software sería el siguiente. El usuario, por medio de algún dispositivo, realizará una consulta en las ventanas de Vue.js, las cuales se conforman por CSS, HTML y JavaScript. Y por medio de una petición se enviarán al servidor web, el cual está conformado por Node.js y será instalado en nuestro servidor físico. Dichas peticiones serán enviadas a MySQL y ejecutarán el CRUD. Esto se llevará a cabo con la aplicación PHP-MyAdmin. Continuando con el punto 3 del objetivo 2, creación de wireframes y prototipos de baja fidelidad. Los wireframes son este tipo de ventanas en las cuales vamos a diseñar las funcionalidades que requiera el software y lo estructuraremos de una manera sencilla para el uso del usuario. Posteriormente, se aplican los prototipos de diseño de alta fidelidad y pruebas de usabilidad. Aquí observamos lo que es un wireframe de baja fidelidad. Posteriormente, el programador desarrolla una versión beta, la cual se le entrega a los usuarios y por medio de un feedback se corrige y se emplean las mejoras acorde a las necesidades de los usuarios. Para la parte 5, el diseño adaptable, se va a tomar en cuenta los distintos tipos de dispositivos en los que se pueda aplicar el software, ya que al ser una herramienta web es multiplataforma, lo que nos da a entender que puede ser utilizado desde un celular, una tablet, una laptop, una computadora de escritorio, a sus distintas dimensiones. También se implementarán los principios de accesibilidad, entre los cuales contiene una paleta de colores amigable, hotkeys, lo que vienen siendo las teclas de acceso rápido, y etiquetas para las personas que cuenten con un software de lectura de pantalla. Por lo regular son personas que cuentan con discapacidad o debilidad visual. Ahora, para la metodología del objetivo 3, se generará el servidor web utilizando Node.js y la base de datos, como lo mencioné anteriormente, será en MySQL. Este proyecto fue posible gracias a los proyectos 2024, a la convocatoria de proyectos 2024, y podremos generarlo de manera física con los siguientes componentes, los cuales son un procesador, una motherboard, una tarjeta gráfica, memoria RAM, almacenamiento, ventilación, un gabinete, fuente de poder certificada y los periféricos, que será donde daremos de alta nuestro servidor utilizando NoIP, el cual es el dominio de nuestra aplicación. Como metodología del objetivo 4, definiremos el alcance de nuestro proyecto. Posteriormente, se definen los usuarios para las pruebas, los cuales se les dará una versión beta de nuestro software para que lo pongan a prueba en un entorno real. Posteriormente, retroalimentemos el software y documentemos nuestros errores y avances, generando así una beta completa. Mi cronograma de actividades es el siguiente. Voy en el segundo semestre y este es mi primer seminario, perdón. Muchas gracias.